Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy, y ya casi para acabar el año, aún faltan un par de miércoles, si no mal estoy haciendo la cuenta para el fin de este 2021. Y pues ahora llegamos con un libro muy reciente, es apenas del 7 de abril del 2021, o sea que casi casi ni el año ha cumplido y ya estamos reseñándolo. Se sale un poco del perfil de los libros eh, descatalogados, perdón, que habitualmente reseñamos. Pero bueno, vale la pena. Por ahí me llegó un comentario seguramente en Twitter o algo así de este libro, así cuando hacen su selección de los mejores libros del año. Este libro no estaba incluido entre los mejores libros del año porque era como muy evidente que los libros de este autor iban a estar entre la terna o los 10 mejores libros o los 20 mejores libros, según fuera. Entonces muchos lo sacan como de ese contexto, aparte que el libro es parte de una trilogía, por así decirlo, y pues no es nada más y nada menos que del español barcelonés Eduardo Mendoza. El libro se llama Transbordo en Moscú del 2021, publicado por Seix Barral, 376 páginas de pura diversión, entretenimiento, risa, historias, anécdotas. Y la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de leer a Eduardo Mendoza, ya tenía muchos libros por ahí de él pendientes de lectura y ahora se me hizo con este libro. Es complicado luego llegar a un libro que es parte de una trilogía sin conocer los otros dos previos, pero no fue realmente complejo leerlo, y narra un poco, por decirlo así, muchos sucesos o acontecimientos que quizá no son tan de mi generación, pero sí porque pasan los finales del 70, principios del 80, 90. Entonces me fue en cierta forma contextual los sucesos que acontecen y de los que habla, los cuales pues me llamaron la atención, ¿no? La trilogía es Las tres leyes del movimiento y esta de Transbordo en Moscú es el último libro de esta trilogía y dice Eduardo Mendoza que es su libro más autobiográfico y por si fuera poco, pues bueno, que según es el último libro que va a escribir, ¿no? Entonces, pues narra un poco la historia de Rufo Batalla, es el protagonista de esta historia, igual que en los otros dos libros de la trilogía, y sus aventuras y desventuras con el príncipe Tuculo. El nombre es como muy chistoso y yo cuando lo estaba leyendo dije, este me está albureando, pero no es por ahí. Y sobre su aspiración al trono de Livonia. Entonces ya después de leerlo y todo eso me puse a investigar un poco sobre Livonia. Increíblemente, pues sí es un lugar existente en el pasado, como muchas repúblicas y muchos países que existieron previo, por supuesto, a las grandes guerras mundiales, pero también toda esta parte de Europa y esos países y esos uniones que había, y que luego se conformaban de una forma muy extraña, así era con Livonia. Era una parte de, pues sí, de la URSS, pero también una parte superior de la Prusia, y también tenía cercanía un poco con Suecia, pero también un poco de Polonia, y acabó siendo gran parte de lo que hoy en día podríamos decir lo que es Estonia y Lituania. Entonces, Livonia, pues yo la verdad es que asumía o pensaba por la trama del libro que era una parte de, no sé, de los de Suiza, de cómo están divididos ahí en Suiza, por decirlo así, como las comunidades. Yo pensaba que era algo de Suiza y no, nada que ver. Era de esta parte de la ex-URSS, y esta parte muy cercana a Polonia. En un momento se hizo cargo de ella Polonia, en otro cachito fue parte de Prusia, en otro cachito fue pues parte de varios países, ¿no? Entonces la conformación de Livonia pues era muy peculiar y bueno. Este Rufo Batalla, que es el protagonista, pues va a la boda del conde, del príncipe Tuculo, y la Queen Isabela, así se hace llamar una inglesa que se casa con él, y sus ideas de volver a llegar a la presidencia o al reinado de Livonia. Y bueno, y ahí se van mezclando muchas cosas, un poco de espionaje, un poco de historia, un poco de cosas muy características
y por qué no decirlo, contextuales, ¿no? La caída del muro de Berlín en su momento, o la disolución de la exunión a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la URSS, que a mí sí me tocó aprender un poco de la URSS, pero después cuando se separó en Rusia y todos los países que fueron parte de las repúblicas socialistas soviéticas, que fue un cambio tanto, pues sí, en tu educación primaria, secundaria, geográfica y política. Entonces, pues todo ese tipo de cosas me parecieron muy peculiares. Entonces, pues bueno, me llamó mucho la atención. Rufo Batalla, pues es como estas personas con mucha suerte, acaba casándose con Carol, una chica afincada burguesa en esta Barcelona post época franquista, y lo dice Eduardo Mendoza en el libro, ¿no? Ay, qué difícil es ser millonario o adinerado en Barcelona, ¿no? Y más en esas épocas, pues cuando Barcelona era lo contestatario al reino español y a la fecha. Entonces, narra muchas cosas de esta relación con Carol, cómo tienen sus primer hijo, su segundo hijo, en su momento de la separación, y cómo él, siendo parte de la empresa familiar, pues hay una cercanía muy grande con su suegro, y por estas razones tiene que viajar y convivir y ir a muchos lugares, y le hace como de un poco como de espía encubierto para el príncipe Tuculo y las intenciones de regresar al reino de Livonia, al poder. Entonces, pues pasan muchas cosas. La forma de narrar esta historia de Eduardo Mendoza es muy, muy, muy clara, muy grata, muy, muy suelta. Te engancha todo lo que pasa, y es un libro, pues sí, medianamente largo, pero muy entretenido, muy divertido. Pues también un poco nostálgico, porque te hace pensar en todos esos momentos que hemos ido pasando en la vida, o vas pasando en la vida, y los cuales creciste y han cambiado, pues, con el paso de los años, y dices, bueno, hoy en día pues tú le hablas a alguien que existió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y dicen, ¿qué era eso? O el comunismo, y cosas así, que inclusive en su momento Carol, la esposa de Rufo Batalla, le dice, bueno, pues tú piensas que todavía o todo funciona muy bien en el comunismo, pues ve a un país comunista, pues a darte cuenta si realmente es así. Entonces, pues se da una vuelta a Moscú, y pues ve que cómo funcionan las cosas y cómo realmente, pues aparentemente el comunismo no funcionaba, pero sí funcionaba para ciertas cosas, igual que todos. El tipo de gobiernos que han puesto, pues bueno, no siempre ha sido lo mejor. Estos viajes lo hace llegar a ir a otras ciudades importantes, Nueva York, Londres, Viena. En Viena le pasan acontecimientos muy peculiares buscando a ciertas personas que intentaron realizar un atentado contra el príncipe Tuculo, bueno, esta intriga me recordó mucho una película de espías, y cómo Rufo Batalla, pues sin ser el héroe, más bien era el como antihéroe de esta historia, pues consigue burlar y acercarse y obtener información, pero finalmente y después de mucho, pues acaba siendo presa de, pues, caer en todas estas características que utilizaban antes los espías, pues sí, en su momento del bloque soviético, pero también del bloque alemán, pero también de muchas partes de Europa, pues que en su momento hicieron tanto ruido y tanto daño a la humanidad, que tenían grupos de espionaje increíbles. Pues así, Rufo Batalla pues cae en uno de estos y acaba en cierta forma, o se da a entender, llegando o llevando a los espías enemigos al paradero pues del príncipe Tuculo, y aparentemente con esto ayudando al enemigo o al bloque soviético, pues a poder acabar con su vida del príncipe Tuculo y de la Queen Isabela. Pero al final del libro pues acaba en el último capítulo dando otra historia, ¿no? Entonces, la verdad es que es un libro muy, muy padre. Me gustó mucho, me pareció un increíble libro, y aunque por descarte no lo quieran meter entre los mejores libros del 2021, me parece que es un libro imprescindible para este 2021. Si se pueden hacer de la trilogía, creo que inclusive Seix Barral sacó como el paquete de los 3 libros de las aventuras de Rufo Batalla. Híjole, y ya, pues yo ya cuando lo vi, yo ya tenía este libro, entonces, bueno, pues ya
será como un gustito que si me lo puedo permitir me lo daré, pero pues está muy padre tener esta trilogía de Eduardo Mendoza y bueno, poder leer toda la aventura de Rufo Batalla y aunque ya sé el final de toda la trilogía, pues ya sabemos que quizá un héroe antihéroe de un suceso histórico pues ficticio te lleva a conocer un poco la historia que vivimos sí en Europa, pero sí en unas épocas previas a mi nacimiento, quizá, o sea, a los ochentas, pero pues sí contextual en muchos sentidos. Entonces, es un libro que recomiendo ampliamente, espero que se puedan acercar a él. Y pues bueno, aprovechemos este 2021, nos quedan unos buenos libros por reseñar, un par de libros más. Carolina pues nos hizo favor con su gentil y cariñoso estilo reseñar a Agatha Christie, su favorita, por supuesto. Entonces, bueno, pues ya veremos qué tal nos va. Casualmente estoy haciendo esta reseña y Atlas va ganando 1-0 en la final. Entonces, pues no sé si vayamos a llegar a publicar esta reseña, porque tal vez si Atlas es campeón después de 70 años, se acaba el mundo. Pero si sobrevivimos, pues ya nos estarán escuchando. Yo soy Pavel y esto fue Transbordo en Moscú de Eduardo Mendoza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.